Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos. De sueños frustrados. Este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera. Hola, soy Rodo y hoy vamos a comentar cómo se juega a Salvation Road, un juego de 2 a 4 jugadores para pequeños y grandes supervivientes. En Salvation Road somos un pequeño grupo de personas que ha conseguido establecer su campamento en una zona segura, con alimento y comida, pero tiene que mudarse dado que está muy cerca de un reactor nuclear y ese reactor va a explotar. En este mundo apocalíptico, donde es un desierto al estilo Mad Max, tenemos que intentar recolectar recursos y realizar un viaje a Salvation, que es el sitio que creemos que es más seguro. Dependiendo del número de jugadores, vamos a tener una serie de disposición tanto de localizaciones cercanas a nuestro complejo como de pasos que tenemos que llegar para Salvation. Nuestro equipo va a estar formado por 2 tipos de personas. Cada jugador tendrá 2 personajes. Uno de ellos es un superviviente y otro va a ser un héroe. Los supervivientes, pues podemos encontrar supervivientes de todo tipo, pero son sobre todo personajes que tienen habilidades, digamos, negativas, que están ahí un poco como lastre. Por otra parte, también cada jugador dispondrá de un héroe, que está marcado con azul. Los héroes pues son personas más valiosas para la supervivencia, como pueden ser médicos o contrabandistas, exploradores americanos, luchadores de boxeo y todo tipo de personajes. Para este ejemplo de práctica hemos elegido al azar un par de personajes y cada uno pues tendrá sus habilidades, sus pros y sus contras. ¿Formas de ganar en este juego? Pues la única es llegando a Salvación, que para ello tendremos que hacer un número de pasos, que en este caso son, suponiendo que somos 2 jugadores, sacar 3 cartas de ruta que nos dirán qué es lo que tenemos que ir pagando, digamos así, consumiendo en cada ruta. ¿Formas de perder? Pues muchas y muy variadas. Si emprendemos el camino y nos falta algún tipo de recurso, perderemos. Si el mazo de Apocalipsis, que es este, se agota, perderemos. Si los merodeadores llegan a nuestro complejo y lo rodean completamente, es decir, nos quedamos sin ficha de merodeadores, también perderemos. Si algún jugador se queda sin ambos personajes, también se pierde. En fin, muchas formas de perder y solo una de ganar. El turno de juego está dividido en una serie de turnos que son, primero, una fase de acción donde los personajes van a ir realizando acciones y pueden consumir los distintos ítems de los que disponen. Después hay una fase de amenaza en la que, dependiendo de dónde se encuentren los personajes, puede ser que les encuentren los merodeadores. Una fase de apocalipsis, que se sacará una cartita de aquí. Y por último, una fase de refresco. Para viajar a Salvación, todos los jugadores deben de estar en el complejo, es decir, en casita, y decidir marcharse. Como es un juego cooperativo, no hay competencia, todo el mundo tiene que intentar hacerlo lo mejor para el grupo. En el juego vamos a encontrar una serie de localizaciones que están representadas de esta forma tan chula, como si fueran fotos de una Polaroid, y por otro lado pues tienen sus características distintas. En cuanto a localizaciones, podemos encontrar 2 tipos de localizaciones. Unas que llevan el simbolito como símbolo biológico, que se va a encoger siempre siempre va a haber una metida entre las 3, que representan una forma de explorar el camino que vamos a ir sacando adelante. Y las otras pues son todo tipo, desde un fuerte a una zona urbana, un hospital, un vertedero. Muchas de las localizaciones tienen una acción que permite hacer una acción extra, aparte de las que podríamos hacer con los personajes, que hay algunos personajes que también tienen una acción definida o determinada. El set inicial para 2 personajes ya está puesto con las localizaciones, los merodeadores que van a atacarnos, que habrá de 2 tipos, unos que son moteros y otros que son buggies. La diferencia realmente no es ninguna, simplemente que se empiezan poniendo moteros y en el momento en el que se pongan buggies estamos en riesgo de que nos salga una carta de Apocalipsis que directamente nos mande al garete. Es decir, que en el momento en el que se hayan puesto todas las motos aquí rodeando al complejo y lleguen los buggies, es posible que estemos a punto de perder. El mapa en sí no es un poco con colocar cartas, la verdad es que se lo podrían haber ahorrado, pero bueno, le da una temática bastante chula y bastante divertida, con anotaciones y con puntos que son simplemente para colocar los tokens. Aquí están los tokens de gasolina, los de comida,
medicinas o medikit y munición. Y también los tokens de heridas, que están ahora mismo marcados y todos puestos boca abajo, porque ya veremos cómo nos van afectando a lo largo de la partida. La fase de acción empieza con el jugador inicial, que es el que tiene los binoculares, elegirá a uno de sus dos personajes y realizará 2 acciones con él. Hay algunos personajes que en vez de hacer 2 acciones pues pueden hacer 3 o que se limitan en algunas. Recordamos que tenemos los supervivientes, que son los que están en rojo, que son un poquito menos buenos, y los héroes, que son un poquito mejores. Entonces, la primera acción normal es la de moverse. Moverse significa, los personajes empiezan todos en el complejo, y en el complejo tenemos un camión, que es donde vamos a ir almacenando la comida, las municiones, todos los elementos que vayamos ganando para realizar el viaje. Con una de las acciones, que es moverse, podemos irnos a cualquier localización. En este ejemplo, para 2 tenemos 3 localizaciones. Según el número de jugadores, pues iremos teniendo más o menos localizaciones disponibles. Entonces, por ejemplo, como una acción puedo hacer que este personaje, que es Miriam, vaya a una localización. En este caso ha sido un concesionario de coches que se llama Maldito Motors, ¿vale? Que nos permite hacer una habilidad especial, que en este caso es que antes o después de realizar una acción podemos resolver un movimiento gratuito, es decir, podemos, entre comillas, robar un coche o utilizar un coche de los que hay ahí para movernos a otra localización o de vuelta a nuestro complejo. Eso ha sido una acción. Cuando nos movemos automáticamente a una localización y le damos la vuelta, por decir que estaba sin explorar, colocamos inmediatamente una tarjeta de los recursos que hay disponibles en ella, es decir, las cosas que hemos ido encontrando. En este caso, pues 2 de gasolina y 1 de medicina. Y utilizaremos una flechita para marcar el nivel de amenaza que hay aquí. Este nivel de amenaza va a ser, digamos, lo mucho o poco que hemos saqueado esa zona y lo que nos están buscando los merodeadores que hay por la zona. Entonces, por ejemplo, primera acción sería moverse, y moverse directamente se despliega, y después podríamos recolectar o movernos a otra localización, utilizar la habilidad de la zona, etcétera. Lo más normal es utilizar una habitación, un recoger, un gather, que es directamente coger uno de los recursos y colocarlos en nuestra ficha de personaje. Nuestra ficha de personaje tiene una serie de huecos en este caso para 6, otros para 4, otros para 5, hay algunos que hasta para 7, para llevar 7 elementos. También nos indican las heridas que tendremos disponibles. En este caso, como es un viaje por carretera, pues vamos a coger una gasolina. Esta gasolina la colocaremos aquí, y hasta que no lleguemos al complejo y la decidamos devolver al camión, digamos que la tenemos encima. La podemos perder, la podemos gastar, la podemos utilizar, pero estos 2 recursos todavía no los hemos, digamos, echado en nuestra mochila. Además, este personaje, por ser un personaje, digamos, superviviente, que digamos que son los torpones, después de mover o de buscar en una localización, descarta un recurso de esa localización. Es decir, es una persona que es torpona, se le van cayendo las cosas y es mala recolectora. Pero bueno, ya ha jugado el primer jugador, que en este caso controla estos 2 personajes. Ahora le tocaría, en el sentido de las agujas de reloj, al siguiente jugador, que podría elegir cualquiera de sus 2 personajes. Pues, por ejemplo, podría elegir a este personaje y mandarlo con una acción de movimiento a la siguiente casilla. En este caso, el procedimiento es el mismo. Sacamos otra cartita para ver lo que hay. Esta localización es una de las especiales que tiene el simbolito del símbolo biológico, que nos permite ir explorando la ruta de salvación. La ruta de salvación, las cartas de esa ruta, que digamos que es la fase final, tienen por un lado los requerimientos que va a encontrar en esta ruta. Por ejemplo, en esta va a requerir, toda la ruta van a requerir gasolina, pero gasolina y munición, o gasolina y comida, o gasolina y medicina. Y por el otro lado nos dicen exactamente la cantidad necesaria tanto de gasolina como de munición, comida, etcétera. Todas las rutas tienen un requerimiento de 5 en total. Es decir, por ejemplo, esta requiere 3 y 2 y esta 4 y 1, ¿vale? ¿Y cuántas de estas cartas tenemos que ir sacando? Pues tendremos que ir sacando tantas como número de jugadores más 1. En este caso, para una partida de 2 jugadores necesitamos sacar 3. ¿Pero lo vamos a ir sacando ya? No. Se sacará al principio de la partida una, digámoslo así, y esta ubicación con la acción nos permite hacer 2 cosas. Uno, digamos, hacer un reconocimiento de cuál va a ser la siguiente carta, que siempre se sacará de la parte de abajo del mazo. Por ejemplo, si este jugador utilizara la acción, tendría que hacer una cosa que se llama delay, que ahora os lo explicaré, pero sacaríamos otra cartita de aquí para ver lo que sale.
¿vale? En este caso nos pedirían munición y gasolina. Y esto digamos que sería como echar un vistazo de esa parte. En este caso nos pedirían bastante munición. No sabemos si va a ser 1, pero puede ser entre 2 y 10, o entre 2 y 8, mejor dicho. 2 y 8 de munición y entre 1 y 4 de comida, además de una pequeña peaje o toll que nos van a pedir cuando lleguemos al destino, que eso se comprobará con las cartitas estas de aquí. ¿Y cuántos tenemos que sacar? Pues para 2 personas una sola carta, o 3 o 5. Pero esto todavía no lo sabemos. Esto es solo si hacemos la acción de Scout, que es como reconocimiento. Después, si hacemos la acción de explorar, le daremos la vuelta a esta carta y veremos exactamente lo que nos pide. Esta ubicación es muy útil porque nos va a ayudar a saber qué es lo que vamos a necesitar para el viaje exactamente. Como segunda acción, pues podríamos, por ejemplo, buscar. ¿Qué significa buscar? Podemos buscar en cualquier localización y simplemente lo que haremos será, pues eso, pues ver, aparte de lo que hay, qué más podemos encontrar. Sacamos otra carta de recursos y ponemos los recursos que haya. Cada vez que buscamos, hacemos que avance en 1 la amenaza, que ahora veremos cómo se resuelve esto de la amenaza. Una vez que ya ha actuado el jugador, se le da la vuelta a su fichita para indicar que está por el lado grisáceo, que está por el lado cansado, y le volvería a tocar al siguiente jugador. En este caso, solo puede utilizar su fichita de su héroe. Pues podríamos, por ejemplo, ir aquí y realizar una acción para ir, 2 acciones para, por ejemplo, recolectar estos recursos. Además, por estar en esta localización, dice, antes o después de resolver una acción, puede resolver un movimiento gratuito. Pues podríamos, por ejemplo, coger y mover esta personaje aquí y explorarlo. Este caso es un hospital. Y al final del turno puedes descartar una herida no revelada. ¿Qué es esto de las heridas? Pues tenemos aquí un montonazo de fichas que vamos a ir colocando en nuestro personaje a medida que nos vayan surgiendo las heridas. Estas heridas lo que van a hacer va a ser que perdamos espacio para ocupar nuestra mochila y aparte nos den un prejuicio adicional, porque este es el lado, digamos, no revelado, y por otro lado pues puede aparecer una gran cantidad de cosas. Seguiríamos jugando. Primera acción, llegar aquí. Segunda acción, coger, por ejemplo, etcétera. Por ejemplo, este personaje es una especie de MacGyver que puede descartar un recurso y cambiarlo por otro tipo. Es decir, podría, por ejemplo, descartar un botiquín para coger una comida, etcétera. Empezamos solo con una comida, pero bueno. Digamos que la fase de acción es esta. Nos faltan acciones todavía por definir, pero bueno, las otras acciones podrían ser descansar si estuviéramos en nuestra base, que teníamos un token de herida no revelado de nuestra fichita de personaje. Podríamos pelear contra los moteros que estuvieran acechándonos en la valla, o podíamos dispararles si tuviéramos munición. Podíamos curarnos si tuviéramos un botiquín y podíamos quitarnos heridas. Podríamos recuperarnos, porque hay veces en los que los personajes están tumbados. En este caso los he puesto tumbados para que se viera bien en cámara, pero los personajes normalmente están de pie, y si se tumban, digamos que están como retrasados, es decir, que han sufrido algún tipo de golpe o de mareo que les ha hecho perder, digamos, una acción. Pues recuperarse es obligatorio en ese caso, es decir, lo único que pueden hacer. Y después también pueden hacer una acción que es transferir, que es pues pasarse cosas de uno a otro o al camión. Durante el turno tenemos una transferencia gratis, una acción de transferencia. La primera que hacemos cada turno es gratis, es decir, por ejemplo, en este caso el personaje este podría decir, bueno, pues mira, pues como la chica esta está casi llena, pues le voy a transferir esta mercancía y así me ahorro que ella vaya haciendo de transportista y yo voy recolectando, por ejemplo. Se puede hacer así. Estas son algunas de las acciones de la fase de acción. Después llega la fase de amenaza. En la fase de amenaza tenemos que ver dónde están localizados nuestros supervivientes y nuestros héroes. Y utilizaremos los dados blancos, que tienen caritas con heridas, para tirar por cada uno de ellos según la localización en la que estén. Por cada localización tiraré tantos dados como el nivel de amenaza, que va desde 0 hasta 3 normalmente, más el número de
personajes que hay ahí. En este caso, pues tiraría un dado por esta, no le pasa nada, un dado por este, sufre una herida, y 2 dados por este, porque 2 más 0, 2. Y no les pasa nada. Normalmente hay 3 resultados de herida y uno de esos. Me he tenido bastante suerte. ¿Cómo se coloca la herida? Pues cogeremos una herida boca abajo y la pondremos en ese personaje. Este personaje daba la casualidad de que era un cobarde, entonces si estaba, por ejemplo, con otro personaje, siempre se le asignaba la herida al otro. Pero bueno, por eso lo he mandado un poquito solo para ahí. Si hubiera estado esto más avanzado, pues hubiera lanzado 1 más 1, 2 daditos. Después llega la fase de Apocalipsis, que es la que utilizaremos este macito, que también nos sirve como contador de partida. Cuando se nos agoten las cartas y llegamos a la última, estamos obligados a intentar meternos en el camión y salir por patas, porque si no hemos perdido directamente. Nos ha explotado el reactor que tenemos al lado y tenemos que salir por patas. Este mazo está compuesto por cartas de 4 tipos que representan los 4 jinetes del Apocalipsis. Son la muerte, el hambre, la pestilencia y la guerra. Y pues cada una, pues yo que sé, pues las de guerra están más enfocadas a traerte merodeadores aquí. Las de hambre pues te obligan a gastar comida. Las de peste te obligan a las heridas que tengas, pues o a darle la vuelta o a sufrir más heridas. Cada uno tiene pues la de la muerte pues son cosas diversas. Por ejemplo, una tormenta de arena y todos los personajes quedan retrasados, etc. Y se sacará una por turno. Entonces, por ejemplo, si sacáramos esta, pues añadiríamos 4 merodeadores a nuestro complejo. Es decir, tenemos 4 que están ahí a punto de asaltarnos. Y esto nos va a servir para ver ahora cómo funcionan las peleas. Y además nos dice que cada personaje en el campamento sufre una herida, ¿vale? Si hubiera ido aquí más gente, pues esta carta pues, hubiéramos podido decidir si meterle más heridas a la gente que hubiera estado aquí para evitar meter merodeadores. Esta carta se descarta, por supuesto, y va haciendo como contador de la partida. Al principio en el setup, estas cartas, pues ahí creo que eran 16, se quitan 4 o 5, dependiendo, y cada partida es diferente. Esa, digamos, bueno, después llega una fase de refresco en el que se quitan los tokens de activación que haya habido puestos y se refresca un poquito el mapa. El siguiente turno pues empieza pasando la ficha de jugador inicial al siguiente jugador. En este caso será él el que empiece a mover a todos sus personajes. Vamos a utilizar a nuestro mediadoso, a nuestro cobarde particular. Entonces, por ejemplo, una acción podría ser moverse otra vez al complejo, y ha sido una acción bastante mala porque lo suyo sería, por ejemplo, haber cogido munición o haber hecho otra cosita. Por ejemplo, imaginamos que en el turno anterior he decidido coger munición y como primera acción me muevo al complejo. Lo digo para hacer el ejemplo. Otra de las acciones que podemos hacer, que no he explicado antes, es pelear. ¿Cómo se puede pelear? Pues se puede pelear de 2 maneras. La primera de ellas es, digamos, pelear sin armas, que es luchar a cara descubierta, y consiste básicamente en retirar una ficha de merodeador y tirar un dadito negro. Los daditos negros tienen más caras de 1 y una cara con 2 heridas. Pues esto nos haría llevarnos otra herida. Y si hubiéramos gastado este token de munición, quitaríamos hasta 3 marcadores de merodeador del complejo. Es decir, digamos que los hemos asustado. También, por ejemplo, podría haberse curado, que es directamente quitarse una fichita de boca abajo, o con un medikit, si tuviéramos un medikit en su posesión, pues curarse hasta 3 heridas. ¿Cuándo se le dan la vuelta a estas heridas? Pues cuando acabe todo el mundo de jugar y cuando acabe la fase de amenaza. Hay algunas cartas, que sobre todo son las de peste, que lo que te obligan es que cada personaje revela las heridas que tenga dadas la vuelta. ¿Qué podemos encontrar en estas heridas? Pues podemos encontrar directamente, bueno, injury, que es nada, no le pasa nada malo adicional. Pero, por ejemplo, esta es que se queda tumbado, es decir, se queda retrasado. Hay otras que añaden un nivel de amenaza a la localización o añaden un merodeador. Otras que se descarta la herida, es decir, que se cura, que no les pasa nada. Hay distintos tipos. Otras que te añaden una herida más. Con lo cual los personajes poco a poco pues, se van debilitando, se van haciendo peores, se van llenando sus huecos de heridas. Y por supuesto, si tuviéramos nuestro suministro totalmente lleno y recibiéramos otra herida, pues tendríamos que elegir y descartar alguna de las
fichitas que tuviéramos, esta ficha cae, digamos, a donde estuviera el personaje. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las localizaciones no son infinitas, no puedo aquí almacenar todo lo que quiera. Cada vez que yo busco, sí que voy a sacar una carta y voy a poner pues, los recursos que me va indicando. Pero cuando esto llegue aquí a la parte del final, de la calavera, va a haber lo que se llama un overrun, que es básicamente que he agotado la localización. Entonces se coloca este cartelito como diciendo ya no vas a poder utilizar la habilidad que aparece aquí, se ha gastado la batería, la gasolina, lo que hubiera ahí que te hacía esa mejora, o yo que sé, en el hospital se han gastado las vendas. Y además, cada vez que busque de nuevo aquí, en vez de sacar todo lo que me indica, voy a coger solo uno de los recursos, en este caso pues una munición o uno de munición o uno de botiquín, y lo voy a poner ahí. Además de que cada vez si aquí se encuentra un personaje, pues va a tirar 3 dados blancos más el número de personajes que hay aquí. Si diera la casualidad de que, por ejemplo, esto está muy saturado, pues porque hemos decidido hacer aquí la fiesta de la espuma, pues tiraríamos primero 3 dados 4, 5, 6 para esta localización, siendo los negros mucho más peligrosos que los blancos, y asignaríamos las heridas pues según quisiéramos. Hay que recordar que hay gente con habilidades especiales, etcétera. Máximo puede haber 3 por localización, que no lo he dicho, por lo tanto solo hay 6 dados. Entonces tampoco puede haber mucho más que esto. Puede haber que haya algún personaje que te obligue a lanzar algún dado más, etcétera. Los recursos no solo sirven para el viaje, que ahora veremos cómo funciona. En la fase de acción también podemos gastar los recursos para otro tipo de cosas. Por ejemplo, podemos gastar uno de gasolina para movernos de forma gratuita a otro sitio. Es algo parecido a lo que nos da esta carta, pero gastando uno de gasolina podemos movernos de forma gratuita y además podemos llevarnos a otro personaje más. Y esto nos activa las habilidades que tuviera, por ejemplo, este personaje, que cada vez que se mueve a un sitio se pierde un recurso. ¿La comida para qué nos sirve? Pues la comida nos sirve, aparte para el viaje, en la fase de acción de forma gratuita nos da una acción más. Descartamos un token de comida y ganamos una acción. ¿El botiquín para qué sirve? Pues si alguno de los miembros tiene un botiquín, podría curarse a sí mismo o a otro que estuviera en la misma localización hasta 3 heridas boca abajo o una herida boca arriba. ¿La munición para qué sirve? Pues en la fase de amenaza, es decir, cuando vemos qué le pasa a la gente que está fuera del complejo, tiramos tantos dados y con la munición podríamos repetir, esta va a ser una tirada muy buena, podemos repetir gastando uno de munición, por ejemplo, de este personaje, podemos repetir la cantidad de dados que quisiéramos, con lo cual nos saldría una tirada bastante buena. Digo, esto para echarle una foto. Llegará un momento en el que ya estemos todos en el complejo, nos queden pocas cartas de apocalipsis o directamente sea la última y estemos obligados a hacerlo, y tendremos que emprender el viaje a salvación habiendo explorado o reconocido alguna de las localizaciones, habiendo cargado el camión lo máximo. El camión tiene aquí como 2 partecitas, una que es un por 3, que es básicamente pues para decir que tienes más, que tienes por 3 ese recurso, y aquí un por 1. Y llegará un momento en el que tendremos que empezar nuestro camino a salvación. Da igual los merodeadores que haya, da igual cómo estén las amenazas, las heridas, da igual. Recordad que al menos uno de los personajes de cada jugador tiene que estar vivo, porque si no directamente todo el mundo pierde. Entonces comenzaremos nuestro camino a salvación. Vamos a utilizar este maravilloso camioncito temático para indicarlo. En cada una de las localizaciones tendremos que pagar, digamos, el coste que nos piden. Esto, pues, por ejemplo, es porque hay una zona con más radiación, etcétera. Entonces, cada zona nos va a ir pidiendo una serie de recursos. Por ejemplo, en esta primera zona, que ya la hemos reconocido y explorado con la acción del observatorio, nos piden 4 botiquines y 1 de gasolina. Pues 1 de gasolina, y iremos pagando poco a poco lo que nos piden, y 4 botiquines, 6, 5 y 4. Recordad que aquí valen por 3, aquí valen por 1. En la siguiente localización, como no la hemos explorado, solo la hemos reconocido, nos piden comida y gasolina, pero no sabemos en qué cantidad. Pues le damos la vuelta y nos piden 3 comidas, que son un poco más de lo que tenemos, y 2 de gasolina, pues 1 y 2. En la siguiente también nos piden gasolina, pero en este caso medicina. Esperemos que no nos pidan mucha medicina. Y nos pedirían 2 de gasolina, 3, 1
y 3 botiquines, que en este caso, como no hemos conseguido cumplir con esos botiquines, pues habríamos partido directamente la partida. Pero vamos a imaginar que tuviéramos esos 3 botiquines, para hacer un poquito, para que veáis cómo acaba la película. En este caso nos ha sobrado bastante munición porque no nos ha salido ninguna de munición, etcétera. Y cuando lleguemos a salvación, como somos 2 jugadores, tenemos que sacar una carta más de aquí y pagar el coste de lo que nos indica, o 2 de gasolina o 1 de comida. En este caso, pues podemos pagar cualquier cosa porque lo tenemos. En caso de pagar el último coste, solo nos piden una carta. Si hubiéramos sido 3 jugadores, nos teníamos que sacar 3. Y podemos haberlo hecho en cualquier combinación. Podríamos pagar de aquí las 2 de gasolina, de aquí la comida y de aquí la munición, lo que fuera. Ya hemos terminado y se ha ganado. Hay gente que se queja de que esta parte pues, puede ser un poquito aleatoria si no has podido explorar con esta acción y dices tú, jolín, me he tirado aquí no mucho tiempo, 1 horita jugando y resulta que me fallan porque la carta da la gana de que le sale eso. Para evitar esa suerte hay unas fan-made hechas que son unas cartas que se llaman En Camino, que lo que te permite es pues superar ese problema de otra forma un poquito menos estricta. Puede ser que en vez de, por ejemplo, de que sacamos una carta además de esa y podemos hacer un pequeño cambio, pues nos dejan pasar si nos liamos a tiros, o podemos hacer un pequeño cambio de medicinas por otro recurso que nos pidan, o que nos demos con una ciudad salvaje y tengamos que hacer como una especie de ruleta rusa para poder pasar. Hay un poquito que le dan variedad y también le dan facilidad, digamos, a la hora. Llega un momento en el que a lo mejor este juego nos parece un poquito más fácil, un poquito más complicado, porque la verdad es que es complicado, y podemos cambiarle un poquito la dificultad. Hay otra forma de hacer esto, que es como hacer como 2 caminos distintos y después ir eligiendo el camino que vamos tomando, como si hubiera varias rutas, y nos permitirán pues ir eligiendo la ruta, digamos, norte o la ruta sur. Otra que nos evita que muramos directamente cuando se nos mueren los 2 personajes, que es sacando uno nuevo. Otras que nos permitan configurar el mazo de Apocalipsis para quitar las cartas de guerra, que son un poquito las más complicadas. Otras que nos permiten ir, digamos, avanzando poco a poco en el camino. Hay distintas formas de hacer que este juego vaya cambiando, cambiando simplemente reglas muy, muy poquitas. Eso unido a los jugadores que te van saliendo, pues puede hacer que el juego pues sea básicamente un puzzle con la temática esta de Apocalipsis y de merodeadores y de Mad Max, que tiene su puntillo gracioso. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros al canal, darle like, me gusta, comentarios, y espero que os haya gustado. Nada más. Adiós y cuidadito en las carreteras.